Saludos amigos y amigas, le habla el diácono José Jaramillo Ocasio, director de Unidos contra el Hambre, comparte tu pan. Siempre hablamos que Dios es toda misericordia, pero ha llegado el momento en que imitemos al Padre bueno y seamos misericordia en acción. Como todos los sábados nos acompaña Héctor Reyes de la parroquia San Felipe Apóstol de Carolina. ¿Cómo estás, Héctor, en este día? Estamos muy bien, gracias al Señor, y viviendo este tiempo de Cuaresma con mucha paz, pero a la misma vez mirando qué es lo que tengo que cambiar en mi vida. Fíjate, has definido la cuaresma en un sentido práctico con la pequeña expresión que has dicho. Vivir la cuaresma y analizando, pensando qué es lo que yo tengo que cambiar y qué es lo que yo tengo que enriquecer en mi vida. O sea que con esa expresión has definido qué es cuaresma en una forma muy sencilla y breve. Hoy tienes la cita de Benedicto XVI. La estuve leyendo y con esa cita nosotros podemos encerrar todo lo del programa. Si tienes la bondad, la podrías leer. Sí, cómo no, reverendo diácono. Dice de la siguiente manera: es propio de la tentación adoptar una apariencia moral. No nos invita directamente a hacer el mal. Eso sería muy burdo. Finge mostrándonos lo mejor, abonar por fin lo ilusorio, y emplear eficazmente nuestras fuerzas en mejorar el mundo. Además, se presenta con la pretensión del verdadero realismo. Lo real es lo que se constata, poder y pan. La cuestión es Dios. ¿Es verdad o no? ¿Es el mismo bueno o debemos inventar nosotros mismos lo que es bueno? La cuestión de Dios es el interrogante fundamental que nos pone ante la encrucijada de la existencia humana. ¿Qué debe hacer el Salvador del mundo o qué no debe hacer? Esta es la cuestión de fondo en las tentaciones de Jesús. El reverendo diácono Benedicto XVI nos plantea de manera magistral, en realidad, cómo el tentador, que no es otro que Satanás, maligno, utiliza ¿verdad? ¿Cuáles son sus mecanismos? ¿Cuál es su dinámica en términos de cómo es que busca que el hombre caiga? Pero el hombre y la mujer y caigamos en pecado, ¿verdad? Y en el tiempo moderno en que nos ha tocado, o la posmodernidad que nos ha tocado vivir, pues se hace aún más difícil, reverendo diácono, poder determinar de manera asertiva, correcta, dónde es que está el pecado. Porque ya está tan disfrazado, ya Satanás lo ha buscado que es disfrazarlo de tal manera que en ocasiones, sin darnos cuenta, haciendo el bien, realizamos el mal. Y entonces, ¿por qué sucede esto? Pues como nos dice Papa Benedicto XVI, él no nos va a decir abiertamente, mire, esto es pecado. Eso no lo va a hacer él no lo va a hacer él. Por el contrario, él se lo tiene que disfrazar a uno como si fuera un dulce. De la misma manera que hizo con Adán y con Eva, que le dijo, pero bendito, pueden comer de ese árbol si eso no pasa nada. Ustedes no van a morir por eso. Si Dios es bueno, Dios lo va a resolver. ¿Y qué pasa? Que en ocasiones nos encontramos entonces, bueno, ya con una encrucijada moral, porque pensamos que lo estamos haciendo bien, el mundo me dice que lo estoy haciendo bien, pero sin embargo, cuando profundizo en las escrituras, me di cuenta de que no, que estoy haciendo todo lo opuesto a lo que Dios quiere. Es que caemos en un diálogo de nosotros reflexionar que dónde está, qué es lo bueno y lo que es malo. O qué es lo que fue moderno y que es antiguo. Pues si tú te pones a hablar de las tentaciones, pero un muchacho joven te dice a ti, ay, eso era antes, eso ya pasó.
Ya tú tienes que vivir en este momento, en este dado de vida, el cual, pues caramba, pues acuérdate, Jaramillo, que por ejemplo, con las damas, acuérdate, Jaramillo, que antes las mujeres sufrían mucho, te hablan entonces de la esclavitud, te hablan de la historia que nosotros conscientemente conocemos y sabemos que el ser humano ha pasado, pues qué, unas situaciones, y entonces esas situaciones nos las traen al presente, pero la historia y el demonio nos las pone bonita. Y entonces para yo tener una libertad, o yo reconocer que soy libre, yo tengo potestad de hacer diferentes cosas, que ahí entonces es que yo la veo bonita y caigo en la tentación realmente. Y fíjate que la tentación es algo que está tan cerca, es algo que está tan presente en todo momento. Hasta tú hablando de la misma iglesia, te vas a encontrar con personas que te hacen comentarios que no son verdades, pero son medias verdades. Entonces, al tener ellos esas medias verdades, pues ahí es que cometen el error y tienen otro tipo de referencia, otro tipo de reflexión. Me explico. En el Antiguo Testamento todos sabemos que que se sacrificaban animales. Pero ahora personas que sacrifican animales para diferentes cosas de su vida, pues también, ¿qué te dicen? Ah, pero eso es bíblico, Jaramillo. Eso es bíblico para sacrificar animales. O te dicen a ti, no, porque la Biblia dice que tú no comerás esto y estos tipos de comida, porque son impuros, me van a dañar a mí. Pero entonces quitan la otra palabra que te dice que es lo que entra por tu boca, no es lo que te hace impuro, sino lo que sale de tu interior. Fíjate que es una, como diríamos, unas cosas como diferentes opiniones, vamos a poner de esa manera, que tiene el ser humano de la vida, que tiene el ser humano de sus experiencias que le hacen a él aprender cómo relacionar su presente, pasado y futuro y poder entonces justificar. O sea que dentro de las cosas vemos cosas que son irreales y cosas que son reales. Y entonces para muchos se confunden o no entienden o no quieren entender de la existencia de Dios, porque si te puedo hablar con ellos, pues realmente, Jaramillo, eso no es real. Dios no es real porque yo no lo toco, yo no lo veo. O te dicen también, no, porque Jaramillo, ya eso es para eso del tiempo de atrás, de que existía el diablo y las brujas y etcétera. Entonces, estamos pendientes a algo que no existe, algo que yo no lo puedo ver, que yo no lo puedo palpar. Y ahí empezamos entonces nosotros a convertir lo que era malo, a convertirlo a bueno, o a convertirlo que por libertad el individuo puede hacer eso, porque sus derechos como humano le dice que puede hacerlo. Y ahí se ve la diferencia, el manantial, o vamos a decir, el manjar que nos presenta el mundo, que son tentaciones. Y ahí empezamos a ver, pues mira, diversas opiniones de los jóvenes, diversas opiniones de las mismas personas mayores, que me dicen, Jaramillo, pero yo tengo que respetar a todo el mundo. Correcto, yo tengo que respetar a todo el mundo, pero tengo yo que aplaudir y aceptar lo que hace todo el mundo. Y ahí empieza el diálogo de uno, tratando de analizar y reflexionar que yo respeto al individuo. Es como
como se habla, como se dice, yo amo al pecador. Lo quiero porque es un ser humano. Jesús ama al pecador. ¿Por qué? Porque él lo creó. Pero no lo creó pecador. Pero ¿qué es lo que Dios trata de que me ama a mí, a José Jaramillo, pero a los defectos y a las cosas que yo hago en contra de su voluntad? Eso es lo que él no ama. Y ahí entramos a ese dilema de qué es lo bueno y qué es lo malo. Y podemos coger, como ahorita vas a decir, las tres tentaciones de Jesús. A mí me gustaría que esas tres tentaciones empezar una por una y decir, esas tres tentaciones me atrevería yo, y tú reflexionarás de esto que te voy a plantear. ¿Podríamos nosotros esas tres tentaciones transferirlas al ser humano actual? Y ahí para que la gente vea, caramba, Jesús fue tentado, pero vemos la tentación a Jesús, no vemos la tentación a mí, que si me pongo a analizarla, esas tentaciones yo las estoy viviendo en todo momento. ¿Qué tú opinas de eso? Bueno, lo primero que me gustaría resumir un poco, Diácono, es que las últimas 2 semanas, hace 2 semanas atrás, empezamos a hablar de las tentaciones y hablábamos de no solo de pan vive el hombre. Y presentábamos un sinnúmero de ejemplos en los que presentábamos maneras en que el tentador, el maligno, pues va buscando ofrecernos o tentarnos a querer tener más poder, más poder adquisitivo, todo lo que aparece nuevo lo quiero, ¿verdad? Entrar de lleno en el consumerismo salvaje, que es como le llaman, ¿verdad? Muchos conocedores del tema. Ahorita usted hacía mención de algo que al usted empezar a hablar, me miro a la mente la primera carta de los Corintios, capítulo 10, versículo 23. Y dice Pablo en esta frase, vamos a escucharla para que podamos ver lo que nos está planteando Pablo, a ver si es consono con lo que estamos viviendo hoy. Dice Pablo, todo me es lícito, mas no todo conviene. Todo me es lícito, mas no todo edifica. Vamos por parte. Todo me es lícito, ¿verdad? Vivimos en un tiempo, Diácono, en donde, como usted decía ahorita, todo se quiere resumir a 2 elementos fundamentales, la razón y el derecho. Razón y derecho. Y entonces, ¿qué pasa? Que si yo me voy a ir por el elemento de la razón, que no es otra cosa que los elementos de carácter científico o la forma de utilizar el método científico para poder explicar las cosas, y eso no tiene nada que ver que estamos en contra de la ciencia, estamos a favor de la ciencia. Pero estoy tratando de explicar un concepto social, religioso, partiendo del método científico. Y el método científico, pues es un método que se utiliza en la ciencia, pero que se puede aplicar a otros elementos de la vida cotidiana. Y vemos que en el método científico, pues empezamos por una observación y después luego empezamos nosotros a tomar notas de lo que estamos viendo, ¿verdad? Observaciones. Empiezo yo a discernir que eso que estoy observando, qué se supone que sea o hacia dónde es que va a ir. Y uno empieza a crear un sinnúmero de teorías o hipótesis, ¿verdad? Hasta lograr eventualmente a lograr, ¿verdad? Determinar si aquello que pensábamos desde un principio era correcto o no. Sin embargo, si fuéramos a utilizar lo mismo para explicar lo del pecado o explicar cuán importante es mirar esos pecados de Jesús en nuestra vida diaria, pues pongámonos, como nos dice Pablo. Pablo nos dice, oye, pero es que el mundo te va a decir que todo es válido.
No, porque todos tenemos los mismos derechos, todos somos seres humanos. Hay una frase que se utiliza ¿verdad? En el idioma inglés que dice love is love, o sea, amor es amor, no importa lo que tú pienses, amor es amor. Y entonces, pues uno tiene que decir, caramba, amor es amor. ¿Cómo yo voy a hablar de amor si no puedo hablar de la fuente del amor que es Dios? ¿Cómo yo voy a hablar de amor si aquel que me da su amor no se pueda, ahora cada día que pasa uno lo menos que puede hablar es de Dios, ¿verdad? Entonces entramos en lo que nos dice esta socióloga italiana, Rosa Alberoni, en este libro que se llama La expulsión de Cristo. Ella nos habla un concepto que ella va trabajando y nos dice que él habla del cientismo, el cientismo, que es esto mismo que yo les estoy explicando de manera más sencilla, ¿verdad? Y entonces, porque ella hace toda una tesis de esto. Y ella nos dice que estamos tan centrados en la razón de manera humana, científica, que se nos olvida que nosotros también somos seres que estamos divididos en cuerpo y alma. Y que hay elementos de nuestra vida que por más que busquemos la razón científica, no la vamos a encontrar, diácono. Hay gente que vive con lo que se conoce como vacíos existenciales, ¿vale? Y dice, yo me siento vacío, yo me siento que no tengo nada, que estoy, ¿verdad? Como que camino y no arranco. Y usted empieza a hablar con esa persona y te dice, no, yo no creo en Dios porque es que Dios no existe. No, Dios no es real. Y entonces, pues usted dice, pues caramba, pero es que eso que te falta, ese vacío que tú estás buscando llenarlo, quien lo puede llenar es la fuente de amor que es Dios. Es la fuente de Dios, que eso se desparrama de amor para todos. Y entonces, ¿qué pasa? Que como todo lo queremos ver dentro del método científico, en donde yo tengo que ver que eso que tú me estás diciendo es real y dame la evidencia, pues se nos escapa que hay elementos en la vida que no se pueden así explicar de esa manera. No hay forma de poder explicarlos de manera racional. El que yo pueda tener una experiencia de Dios o con Dios que me transforme de adentro hacia afuera y que me permita a mí ver en el otro, o sea, en mi prójimo, mi hermano, y que yo quiera el bien para él, aun cuando él lo que quiera verme a mí es por el suelo, y yo orar por él porque lo que quiero es que él recapacite en su vida y que viva una vida de acorde a Dios, pues es irracional. No lo puedo medir científicamente porque es un elemento espiritual. Esto ahí diste el clavo. Nosotros tenemos que estar conscientes, y yo lo trato de hacer, de que yo no puedo pensar en mí en una forma de lo que yo veo, de lo que yo escucho y de lo que yo hablo. Porque, ¿qué pasa? Que yo estoy compuesto de partes físicas, vamos a decir mentales, que me ayuda a pensar y a razonar, pero también tengo que pensar en mi estado emocional, también tengo que pensar en mi estado espiritual, y siempre que vemos eso, el científico trata de separar y explicarte a ti por razonamiento, pero no está llevando el razonamiento de lo espiritual como de lo emocional. Y fíjate que en estos momentos, cuando tú vas a estudiar en la universidad, te tienen fragmentadas a ti las clases y las preparaciones. Por ejemplo, este es científico, este es matemático, entonces te empieza ciencia social, y en ciencia social está dividido, y ahí tú vas a ver un fragmento de cosas. Y cuando entonces yo estudio una de esas ramas, me encierro en ella y no veo la integración que tiene esa para yo investigar
al ser humano como tal. Porque yo no puedo investigar al ser humano a través de unas observaciones que yo las puedo cuantificar numéricas, sino cómo ya las puedo transmitir de ese sentido emocional, yo ponerlo en y complementar el sentido emocional, el sentido espiritual y el sentido de razonamiento lógico. Y nos hace difícil. Yo como maestro de ciencia, pues siempre trataba de hacerlo, pero es trabajoso. ¿Por qué? Porque solamente vemos una área, lo que tú estás diciendo ahora. Yo tuve la experiencia de un maestro de matemática. Él es bien, o sea, es muy buen matemático, pero en su maestría de investigación él quería probar la existencia del Espíritu Santo a través de las matemáticas. Y ahí entonces, la misma pregunta que tú te haces, cuando él fue a llevar su tesis, nadie quería evaluarla. ¿Por qué? Porque no sabían evaluarla. Se tuvo que conseguir gente capacitada en qué, en teología, en significado realmente del Espíritu Santo, más personas matemáticas que pudieran entrelazar ese pensamiento que él tenía. Y eso es lo que nos sucede a nosotros. Nosotros pensamos, pues caramba, esto es correcto porque yo lo puedo medir. Esto es correcto porque yo lo puedo medir. Pero ¿cómo yo voy a medir, por ejemplo, el amor que yo siento hacia mi esposo? Matemáticamente. Le tengo que asignar valores de escala y con todo eso no voy a llegar. O cómo yo voy a medir, como la gente dice, ay, es que los hijos no se aman igual. Se quieren a uno más que otro. Yo difiero de eso. Yo digo que los hijos, mis hijas yo las amo diferente porque ellas son diferentes. No puedo decir que las amo a las dos, porque una tiene unas cualidades que me llenan a mí de gozo inmediato, pero las otras tienen otras cualidades que emocionalmente me llenan a mí. Y ahí se produce lo que decimos el sentimiento de amor. Pero eso yo no lo puedo medir. No lo puedo medir. Al igual que las mismas, nosotros, si hablamos de la tentación, nosotros no podemos medir. Nosotros no podemos, como yo le digo a las personas, mire, la misericordia de Dios es infinita. Yo no la puedo medir. Y ahí se empieza realmente de que las tentaciones, yo no, en sentido matemático, yo no lo puedo medir. Pero sí yo puedo alimentarme de esa experiencia que me dice la Biblia para yo abrir mi intelecto y pensar. Pero pensar en base de lo que me dice la palabra. No textualmente, porque también si la cojo textualmente se me vuelve un enredo, ¿no? Pero considero que sí, que cada ser humano, Dios le ha dado la inteligencia emocional, la inteligencia espiritual, que lo único que tenemos nosotros es que empezar a preparar, a hacerla crecer. Y estar consciente de que yo amo al ser humano por ser humano. Ahora, yo no puedo amar al ser humano por sus actitudes. Me explico. Porque si yo veo que hay una persona que tiene unas actitudes desagradables, lo que decía siempre mi mamá me decía, con papel, con un papel, divídelo por la mitad. Pon el nombre de la persona y empieza a escribir lo bueno y lo malo que tú ves. Y empieza a analizar, eso será verdad, eso que yo veo mal de él. Si tú lo estás viendo, tú estás en el corazón de la persona, no, entonces, ¿qué pasa? Esas son cosas que tú te inventas. O sea, ella en su forma de ser me estaba diciendo que las percepciones no son correctas. Puede ser correcta y no puede ser correcta. Ella me decía, lo que tú ves, pues tú lo ves y no sabes. Y entonces eso es lo que nosotros tenemos que ver dentro de las tentaciones que tuvo el Señor, las tentaciones que tengo yo.
Porque yo vengo y, por ejemplo, me llamó mucho la atención ahí que una de las tentaciones que yo inconsciente puedo hacer es negar a Dios, aunque lo ame. ¿Cómo lo voy a hacer? Por hacer unas realidades de la vida y aceptar la vida. Y no darle análisis, o sea, conozco una persona que tiene unas actitudes y esas actitudes yo no las veo con lo que me pide Dios, con los ojos de él. Lo veo con los ojos de mí, míos. Pues ahí yo estoy, ¿qué? Pecando contra Dios, porque yo no estoy siguiendo la voluntad de Dios. Es de las tentaciones. Es que me quedo sorprendido de todo lo que la mente me corre a mí para entonces yo pensar y mis sentimientos sacarlos al exterior para ver qué es lo que es la tentación. Y yo podría decir que la confianza que yo tengo ante la voluntad de Dios. Como yo esa voluntad de Dios y esa confianza, yo la hago mía y la obedezco. O posiblemente tengo la confianza en Dios, pero en esos momentos veo algo que es, mis ojos ven que es real y lo puedo decir que no sigo la voluntad de Dios. No sé si estoy filosofando mucho, debo bajarme un poquito. Y fíjate que el diálogo que tenemos tú y yo en estos momentos es el diálogo que yo puedo tener con mis tentaciones. Es el diálogo que yo puedo tener con Satanás. Y ahí es que yo caigo en las redes. Porque hablar de tú a tú me puedo enredar y caer en la tentación que cayó Eva. En la tentación, porque están diciendo, mira, Dios quiere que tú seas bueno, Dios quiere que tú seas inteligente, Dios quiere que tú tengas mente abierta, cómete esto, que no es malo, para que se abra tu intelecto. Y dime qué ser humano en estos mismos momentos tú le ofreces una pastilla para que sea más inteligente, no te la acepta. Y es una repetición de lo que nos dice la Biblia, de que confianza en Jesús, en el Padre y el Espíritu Santo, y seguir la voluntad de Él. En el Evangelio según Mateo, reverendo diácono, o si fuéramos a utilizar de San Lucas, sería la tercera tentación, nos habla de no tentar al Señor tu Dios. Y claro, Satanás utiliza, o el maligno utiliza todo tipo de tretas, y una de las que comúnmente utiliza es ponernos entre la espada y la pared en situaciones particulares que posiblemente nosotros mismos nos metimos en esas situaciones, ¿verdad? No fue Satanás, uno mismo se llegó al lugar, ¿verdad? O llegó a la situación. Y en donde él te dice, pero tírate de pecho, si eso no pasa nada, si tú sabes que Dios te va a ayudar. Y entonces empezamos nosotros, sin darnos cuenta, a tentar a Dios en esa realidad de vida, en donde nosotros nos hemos colocado en una situación de precariedad espiritual, y en donde pues Satanás nos dice, está tranquilo, de hecho sigue pecando ahí, si eso no pasa nada, si tú sabes que el Señor te va a perdonar, que es el mismo pecado que prácticamente le hizo a Adán y a Eva. No se preocupan, coman de ahí, si eso no pasa nada, ¿verdad? Entonces, el Evangelio, tanto el de Mateo como el de Lucas, que habla de las tentaciones, pues vemos, cómo esta tentación de no tentar al Señor tu Dios pareciera que no nos toca a nosotros directamente. Pareciera que es como una tentación para allá, para Jesús, para que, ¿verdad? Para ver si realmente era santo o no. Pero no, es una realidad que nosotros también vivimos, en donde en ocasiones tenemos que tomar decisiones
o tenemos que tomar, ¿verdad? Tomar unas posturas, y entonces decidimos tomar las posturas del mundo. Decidimos aceptar de manera arbitraria, como bueno, como racional, lo que me ofrece el mundo, sin darme cuenta que dentro de esa racionalidad lo que existe son las letrecitas pequeñas en donde Satanás ahí se está luciendo, ¿verdad? Está poniendo todo su granito de arena para que caigamos, ¿no? Y entonces, por eso es que yo hace unos minutos hablaba de que caemos en este juego, dentro de esta sociedad posmoderna, en donde se nos habla de la igualdad, se nos habla del derecho, se nos habla de la libertad. Y esas tres cosas que son tan características del evangelio, ellos no están hablando de otra cosa, ellos están utilizando conceptos del evangelio para llevarnos a nosotros a, sin darnos cuenta también, atentar o a atentar contra Dios. Porque mire, el evangelio es claro. Aquí no nos vamos a tratar de ahora, ¿verdad?, querer cambiarlo. El Señor nos pide que amemos a nuestro prójimo. Pero Jesús mismo también nos dice, óyeme, si tú estás viendo que tu hermano está cayendo en desgracia, que está, ¿verdad?, está, como diría, patinando en la fe, es tu obligación como hermano no ir a acusarlo ante los demás y bochinchar contra él, sino ir donde tu hermano y ayudarlo para que se levante. Correcto. Eso es parte del evangelio. Y al final nos dice, mire, cuando ya no haya más remedio, pues usted, pues déjelo que corra, que allá él se dará con la pared. Y entonces, ¿qué pasa? Que eso es libertad. El Señor nos da la libertad a nosotros y nos da las oportunidades para que nosotros recapacitemos sobre nuestras realidades de vida, para que nosotros, con la inteligencia y la sabiduría que nos ha dado, que no es una sabiduría no solamente, no es humana, es una sabiduría de Dios mismo que nos las da, podamos nosotros discernir cuando las cosas no son conforme a Dios. Y habrá un sinnúmero de cosas, diáconos, que podrán decirle a uno que es lo normal, que es la normativa, que es la nueva normalidad, como han utilizado los conceptos estos, ¿verdad?, recientes con lo de la pandemia. Pues mire, usted déjeme con la viejedad, déjeme con lo antiguo. Porque ¿qué pasa? Nuestra sociedad por mucho tiempo estuvo cimentada sobre lo que nos dice la socióloga Alberoni, perdóneme, nos dice que vivíamos en una conciencia sagrada. O sea, sabíamos que era lo correcto, sabíamos que era lo que agradaba a Dios. Nosotros vivíamos con una conciencia sagrada. No necesariamente porque éramos a lo mejor muy religiosos, íbamos todos los días a la iglesia, sino porque había un sentido de manera social, global, o, ¿verdad?, entre los pueblos, de que había algo que teníamos que nosotros comportarnos conforme a como Dios ya había establecido. Claro está, que cuando entonces empezamos con todas estas otras ideologías, en donde te dice, no, olvídate de Dios. Si tú mismo puedes crear tu futuro, tú mismo puedes crear tu presente, tú no necesitas de una deidad, ¿verdad?, de algo ya para realizarte, es que empezamos nosotros a vivir en un vacío de la conciencia sagrada. Y eso es lo que nos tiene ahora. Estamos viviendo en un vacío de la conciencia sagrada. Hemos olvidado a Dios y prácticamente le hemos querido expulsar de la sociedad. ¿Y qué pasa, hermano? Mire, tanto el reverendo diácono, que es un profesor y ha sido maestro de ciencia por muchísimos años, ya retirado, felizmente retirado, gracias a Dios. Y yo, que soy sociólogo, nos juntamos aquí porque ya y sencillamente creemos que Dios es el que puede darle la posibilidad a cada uno de los que nos escucha a ser sanado. Que nos Fíjate,
Ahorita hablaste de equidad, hablaste de derecho, y fíjate, si nosotros buscamos esas dos expresiones y dos frases dentro de la Biblia, ¿qué más equidad tenía Jesús con las mujeres? ¿Qué más equidad tenía Jesús con las viudas? ¿Qué más equidad tenía Jesús con el pobre, con el necesitado? Hasta el extremo que nos dice amar a tu prójimo como a ti mismo. Fíjate qué equidad más preciosa, que yo tengo que amar a mi prójimo como a mí mismo. Ahí yo veo que hay una equidad entre el prójimo y yo. Y Dios ya nos lo está diciendo. No me está diciendo ama a más al varón como a ti mismo, o a la mujer, como dice a tu prójimo, que encierra. Y entonces ahora de equidad, pues hay un balanceo de no equidad, sino que somos iguales. Fíjate la palabra, cómo la transformamos. Y yo le comento con mis nietos, digo, es que tú y yo no somos iguales. Tú tienes unos gustos femeninos, yo gustos masculinos. Yo tengo unos gustos de allá una persona mayor y tú tienes unos gustos de qué? De una joven. Por eso no somos como decimos, tenemos que ser iguales. Pero ya cuando tú me dices equidad, pues ya yo veo que hay una balanza, que yo me siento en la balanza y en mi prójimo se sienta la balanza y está que no está uno más arriba que otro, sino que está balanceándose, al igual que el derecho. Hablamos de que vamos a hablar del derecho de la mujer, hablar del derecho del pobre, bueno, diferentes derechos. Pero, ¿dónde comienza mi derecho y dónde comienzan los derechos de mi prójimo? Y vamos a ver que donde terminan los míos, empiezan los del otro. Y es que nos están enseñando con esos mismos derechos que sean balanceados, que sean lo igual cantidad para unos para los otros, pero no algo especial porque tú eres varón y algo especial para que tú eres mujer, sino que son derechos que están en equidad. Y yo siempre me cuestiono la palabra igualdad a la palabra equidad y me choca. Porque muchas veces igualdad quiere decir que yo tengo que tener los mismos derechos que tú tienes, pero entonces los deberes que yo tengo, ¿cómo van a trabajar en tus derechos y en tus deberes? Es algo que... Sí, diácono, yo creo que deberíamos retomar un poco alguna de las cartas de Pablo. Hay una carta en que él nos dice, hombres, amen a sus mujeres como correcto. Jesucristo ama a su iglesia. Correcto. Entonces, ¿cómo Cristo ama a su iglesia? Pues mire, para Cristo, todos somos especiales. Él no tiene un favoritismo para unos y para otros. Él no dice, porque tú eres hombre, vas a tener más favores que si tú eres mujer. No, 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 no. Si yo tomo solamente ese extracto ¿verdad? de esa lectura de Pablo, en donde me dice, hombres amen a sus esposas como Cristo ama a su iglesia, no tendríamos que hoy, si lo pusiéramos en práctica, diácono, no tuviéramos que hoy tener que vivir todos los días viendo cómo mujeres son asesinadas por sus parejas o por sus maridos. ¿Por qué es? Porque es que no han entendido que la mujer no es una propiedad mía, no es una propiedad del hombre. Nosotros, para Dios, tenemos el mismo valor. Claro, somos hombre y mujer, pero tenemos el mismo valor. Y entonces, cuando nosotros como sociedad entendamos ese trozo de la carta de Pablo,
dejaremos de estar viendo con una gran dolor y con una gran vergüenza esas noticias de todos estos asesinatos violentos, hasta cierto punto, en mi opinión, machistas, ¿verdad? Porque ya ni sencillamente se nos ha olvidado que tenemos que caminar amando como Jesucristo ama a su iglesia. ¿Y cómo Jesucristo ama a su iglesia? Y mirando en qué iglesia somos todos, ¿verdad? Usted y yo. ¿Cómo lo ama? Hasta el extremo en la cruz. Hasta el extremo en la cruz. Fíjate, me gustó eso que tú fíjate, señales que es iglesia. Y que los que nos están escuchando entendamos de que yo soy parte de iglesia. Cada ser humano es parte de la iglesia. Y Dios quiere a su iglesia. Nos quiere a toditos. ¿De qué forma? De una forma especial. ¿Cómo lo probó? En la cruz. Entonces, nos amó el Padre bueno a nosotros. ¿Cómo le evidencia que el Padre bueno nos ama a nosotros? Mandando a su Hijo ¿a qué? A que nos enseñara y transformara nuestra vida. Nos enseñó que Él con todo su amor entregó a Jesús. Y si vamos a Abraham, que a Abraham le dolió entregar a su hijo y el ángel lo liberó, pero imagínense qué tristeza le daría al Padre bueno que haya tenido que sacrificar a su hijo, se haya tenido que sacrificar por nosotros. Y eso no me da a pensar a mí el valor que tengo yo, el valor que tiene cada uno de nosotros como seres humanos ante el Padre bueno. ¿Sí? Tenemos que trabajar, le diría a Jesús, pues, va a la tierra y sepas que posiblemente vas a ser sacrificado. Y vas a ser sacrificado por el amor que yo le tengo a los seres humanos. Fíjate que el tema de tentación nos lleva a nosotros caer en la identidad y la pregunta y la reflexión, cómo Dios nos ama. ¿Y a quién ama? Ama a toda la iglesia. Y cuando hablamos de la iglesia, vamos a decir que ama a todo el universo. Porque en cierto momento, ¿a dónde mandaron los apóstoles a evangelizar? No se quedaron una parte, sino que se regaron por todo el mundo y así ha seguido elevándose que la enseñanza de Jesús. Porque los ama. Y ese es el amor que tenemos que tener nosotros. Y qué difícil es amar a mi prójimo. Qué trabajoso es amar. Porque yo te miro y te evalúo antes para decir que te amo. Y Jesús no nos evalúa para decir que nos ama. Y ahí nos invita a nosotros a que seamos imitadores de Jesús en esas actitudes y que nosotros podamos dejar que Jesús crezca en nosotros. Y este es el momento de Cuaresma, que viendo las tentaciones de Jesús podemos nosotros llevar eso y quitar, yo diría que quitar el nombre de Jesús y ponerme yo. Esa primera tentación, ¿cómo yo lo hago? En estos momentos estoy recibiendo esa tentación, ¿cómo yo me libero de esa tentación? Bueno, reverendo diácono, ya el tiempo nos ha traicionado. Ya. Sí, tenemos ya que partir, así que denos la bendición final. Bueno, vamos a pedirle al Padre bueno, al Padre misericordioso, que en este proceso de Cuaresma nosotros podamos evaluarnos a nosotros mismos y ver qué cantidad de voluntad, si la quiero medir, yo estoy manifestándome hacia Jesús, y que sea un momento de yo pedir perdón, no solamente a Jesús, sino a todos
las personas que me rodean, que cuando yo me dé cuenta que he cometido un error con una persona, tenga voluntad propia a pedir perdón. Que el Padre bueno pues nos bendiga en todo momento. La bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Que la presencia de Jesús, María y José entre en todos los hogares de todo Puerto Rico